Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy arrancamos ya nuestro tercer día. Finalizamos nuestra semana de la autoestima. Bienvenidas a todas. Lina, Vale, Andre, Hilda, Lore, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, como saben, ya hoy es nuestro último día y hoy estaremos hablando de autoconfianza. Creo que es un tema que me piden bastante, me preguntan bastante con respecto a la confianza y la seguridad en nosotras mismas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidas todas. Y como les decía, hoy ya hacemos el cierre de esta pequeña semanita de autoestima. Espero que haya sido muy útil para ti y de gran ayuda, que hayas podido aprender bastante. Y bueno, todos estos tres días tenía un orden y tenía un sentido y se van a dar cuenta con el tema que hoy estaré hablando. Bienvenidos todos los que se están conectando. Eh, y el primer día estuvimos hablando de autoconocimiento. Recuerdan que cuando hablábamos de autoconocimiento hablábamos acerca de esos pensamientos que tenemos hacia nosotras mismas. El segundo día estuvimos hablando de amor propio y cuando hablamos de amor propio hablamos de esos sentimientos que tengo hacia mí misma. Y hoy vamos a estar hablando de autoconfianza, que básicamente son todas esas actitudes que demuestran el valor que nos damos a nosotras mismas. A través de la manera en cómo yo actúo, me doy a mí ese valor o no. Entonces, bueno, arranquemos. Este es un tema bien interesante y creo que particularmente muchas de nosotras como mujeres lidiamos bastante con el tema de la confianza en nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, te animo ahí de pronto donde estás como que puedas tomar nota de lo que vamos a estar hablando y bueno, quiero agradecerte si tú te has conectado en los 3 días. Gracias por estar acá y acompañarme. Y espero que haya sido un buen tiempo para ti y hayas podido sacarle el jugo a todo lo que hablamos durante estos 3 días. Hola Lalis, ¿cómo estás? Entonces, bueno, arranquemos. Y autoconfianza, como les decía, son todas las actitudes que yo tengo hacia mí misma que me demuestran cuánto me amo. Entonces, bueno, hay comportamientos en nosotras y quiero que pienses de pronto cuáles son esos comportamientos que has tenido que te llevan a la baja autoestima y les voy a dar ejemplos. Entonces, hay comportamientos que nosotras tenemos que destruyen esa autoestima y esa confianza hacia nosotras mismas. Bienvenidas a las que se están conectando, ¿cómo están? Bienvenidas. A las que se acaban de conectar, hoy vamos a hablar de autoconfianza. Y listo, entonces les estaba diciendo que esta autoconfianza está muy relacionada con las actitudes o los comportamientos que yo tengo hacia mí misma. Y hay comportamientos que nos destruyen, hay comportamientos que bajan en nosotras nuestra autoestima. Y uno de esos que les voy a colocar el ejemplo es el autosaboteo. Y este creo que es algo muy frecuente en nosotras y quiero explicarles con respecto a este tema del autosaboteo qué vendría siendo. Entonces les doy un ejemplo. Una manera de autosabotearnos a nosotras mismas es a través del victimismo. ¿Y a qué me refiero con victimismo? Es cuando yo me quejo de una situación y no hago nada para cambiarla. Entonces me quedo solo en la queja y no me movilizo a ningún cambio, sino que simplemente me quedé ahí en quejarme de la situación, de ver lo difícil, pero no movilizarme a un cambio. Y esa es una manera que a veces nosotras tenemos de autosabotearnos inconscientemente. Y quiero que lo pienses, de pronto en qué áreas de tu vida se te sale el lado víctima, donde pones la responsabilidad de otros o simplemente te quedas de la situación, pero pues tampoco estás haciendo nada para cambiarla. Hay una segunda forma también de autosabotearnos a nosotras mismas y es cuando no ponemos límites. Cuando se nos dificulta expresar un no y no lo hacemos porque de pronto nos sentimos culpables. Pero esto es algo importantísimo
a la hora de tener comportamientos y es el no poner límites. Entonces aquí es importante que empecemos a levantar en nosotras el límite. Y cuando tú pones límites, ¿con qué lo interpretas? Y acá quiero que pienses en esto que es tremendo. Muchas veces no ponemos límites porque lo interpretamos como una manera de ser abandonadas. Entonces, no sé, si alguien me dijo no, entonces de una como que me siento mal y lo interpreto desde mi herida y digo no me ama, no le intereso, me abandonó y hago el show ahí. O muchas veces no coloco límites por miedo a ser abandonada. Y aquí es donde sale nuestra herida de abandono. Y quiero que pienses eso. Cuando tú no colocas límites, ¿por qué lo haces? Porque quieres agradar a otros, porque no te quieres quedar sola, porque es la manera de sentirte amada, específicamente porque de pronto no, porque de pronto te cuesta poner límites. Piensa en eso, porque hay mucha verdad. Y eso es algo con lo que luchamos a diario. Yo veo que constantemente nos cuesta expresar los límites con claridad y decir no, no estoy de acuerdo. A veces incluso vamos a lugares que ni siquiera queremos estar, todo por complacer a los demás. Y ahí nos hace falta poner límites claros. Otra manera de autosabotearnos, aparte de no colocar límites, es el ser como obsesivas. Y a lo que me quiero referir con el tema de ser obsesiva es como que fantaseamos con un futuro que tal vez no existe. Y acá de pronto les pongo un ejemplo, no sé, en una relación seguimos fantaseando con esa persona. Hace algún tiempo, bueno, varios pacientes me han llegado con este tema y es como que sigo obsesionada de que el tipo va a cambiar, sigo obsesionada de que me va a dar un futuro cuando día tras día, tras día, tras día, pues le sigue haciendo las mismas embarradas, pero yo sigo ahí fantaseando con un futuro, fantaseando al lado de esa persona de algo que no existe. Y eso es una manera de autosaboteo con nosotras mismas. Quiero que pienses de pronto en otra manera de autosaboteo y es muchas veces nos hacemos la que no vemos, las que no ven. Y las que no ven se refiere a que muchas veces la vida nos da ciertas señales de circunstancias, pero nosotras nos hacemos las locas. Entonces, el ejemplo que les estaba colocando anteriormente de la mujer dependiente, que el tipo le dice una y otra vez que no, la deja plantada, no le contesta el celular, bueno, en fin, y ella sigue sin ver. ¿Sí? Y como que sigue ahí anulando todo el tiempo las señales y se queda en una realidad que no existe. Esa es otra forma de autosaboteo. Ahorita le puse en un ejemplo, digamos que a nivel como amoroso, pero puede pasar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y la última forma de autosabotearnos también puede ser a través de ser esas mujeres sacrificadas. Entonces nos sacrificamos a toda costa con tal de que otras personas estén bien. Entonces abandono mis sueños, abandono mis deseos, abandono lo que yo soy con tal de que la otra persona pueda estar bien. Y entonces ahí se nos sale a nosotras nuestro lado salvador, quiero salvar a todo el mundo, me sacrifico a mí misma al precio que sea con tal de que los demás estén bien. ¿Y tú dónde quedas? Entonces, esa es otra forma también de autosabotearnos a nosotras mismas. Y quiero que lo pienses porque esto suele ser muy frecuente y más en mujeres que ya hoy en día son mamás. Empiezan a jugar ese rol de la sacrificada porque esa es la forma de muchas veces mendigar también amor o sentirse amadas. Y esa es la forma de que también muchas veces no sentirse abandonadas. Entonces, ¿a qué precio estoy pagando? Y con tal de ser aceptada, pero me estoy abandonando a mí misma. Y estos serían los puntos específicos de esos comportamientos que pueden bajar nuestra autoestima. Y la primera que mencioné es el autosaboteo. Y dentro del autosaboteo están las principales que acabé de mencionar. Hay un segundo comportamiento que de pronto podemos tener en nuestra vida que también baja nuestra autoestima de una forma increíble y es el procrastinar. La procrastinación tiene que ver con temas muy emocionales, ¿sí? Y por eso es que es tan importante que nosotras a diario trabajemos en eso que hablábamos ayer,
en esa estabilidad emocional, en ese saber gestionar nuestras emociones, porque de eso también va a depender de que tú seas una persona que procrastine o no. Si ustedes se dan cuenta, la procrastinación se da es por el estado de ánimo en el que uno está. Entonces, si me siento desanimada, ay no, entonces ya no voy a hacer nada. Si no me parece tal cosa, ay no, entonces ya no. Si me siento cansada, ay no. ¿Mm? Entonces, si nosotros trabajamos más en ese estado emocional, ¿sí? Donde él no es quien me determina o quien manda, ¿sí? Sino como que yo empiezo a gestionar mis emociones de una manera correcta, seguro ese tema de procrastinación va a bajar un montón. Ahora, el tema de la procrastinación también tiene que ver mucho en la relación que tuvimos con nuestra mamá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las mujeres en casa son las que ejecutan gran parte de las tareas. ¿M? Y si nosotras vimos una mamá que en parte como que no era estable emocionalmente, arrancaba de pronto algo y no lo terminaba, pues hoy en día eso se va reflejado en nosotras. ¿M? Entonces es como, no me gusta usar esa palabra, pero podríamos decir que es como esa energía femenina en nosotras que es tan fuerte que tenemos que trabajarla emocionalmente. Y no solo emocionalmente, sino también en la relación con ella. Vean que yo empecé a descubrir eso en mi vida y es en la medida en que empecé a sanar la relación con mi mamá, me di cuenta que a nivel, digamos, de metas y demás, empecé a ser como más constante y a dejar de procrastinar tanto. ¿M? Entonces, la procrastinación es otro comportamiento que nosotras tenemos y que destruye nuestra autoestima y sobre todo como que quita el valor que me tengo a mí misma. Y por último, hay otro comportamiento, o sea, pueden haber varios, yo solo les estoy mencionando de pronto los tres que son más comunes, que fue el autosaboteo, la procrastinación y hay otra que es la negligencia en cuanto al área de las emociones. ¿M? Entonces, el área de las emociones, como les decía el día de ayer, es fundamental. Es fundamental que nosotras no seamos negligentes en vivir día a día nuestra vida en piloto automático, sino que sí o sí necesitamos empezar a trabajar en esa estabilidad emocional, en conocerme emocionalmente, en saber cómo me siento, en saber qué necesidades yo tengo, ¿sí? Y en el normalizar, como hablaba yo ayer, que la estabilidad emocional no solo es lineal, porque a veces uno piensa que como no es lineal, entonces yo soy una inestable emocionalmente por estar arriba y abajo y sentir, ¿sí? Entonces sí o sí, aprender a gestionar nuestras emociones es fundamental. Entonces yo te animo a que si este ha sido un área específica en tu vida que pues que no la has logrado, bueno, puedes buscar como ayuda y poder identificar varios recursos o también entender de dónde viene de pronto como tanto ruido a nivel emocional y por qué no logras de pronto poder conectar con ellas. Tal vez hay mucha desconexión, tal vez lo que yo les decía en el primer live y es que el trauma en nosotras genera como si el cerebro estuviera apagado y automáticamente nos desconecta de todo y nos lleva a disociarnos de lo que yo siento, de lo que yo estoy pensando. Entonces, por eso es tan bueno entrar en esos procesos porque uno empieza a trabajar bastante en la conexión. ¿Listo? Entonces, la idea aquí con esta parte de la autoconfianza es que empecemos a trabajar con pequeños pasos y hábitos que a diario me lleven a sentirme orgullosa de mí misma. Hay algo que a mí me gusta y me encanta preguntarme y es cómo me gustaría sentirme a la hora de acostarme. Quiero sentirme orgullosa, quiero sentirme satisfecha. Y si me quiero sentir así, pues en el día me voy a enfocar a esas acciones que me lleven a la cama a sentirme orgullosa y decir, wow, Lore, lo lograste. ¿Mm? Entonces, aquí la idea es que empecemos a dar esos pequeños pasos y hábitos que nos lleven de verdad a sentirnos orgullosas de nosotras y no a sentirnos como decepcionadas y como frustradas de nosotras mismas. ¿Sí? Y vean que parte fundamental de la autoconfianza es eso, es cuando yo empiezo a generar nuevos hábitos, pequeños pasos que me hagan sentir orgullosa de lo que yo soy. Y la idea aquí es asumir esa responsabilidad, no poner en manos de otros
como esa necesidad, ¿sí? Sino que es mi responsabilidad trabajar en eso. Entonces, hay algo que me gusta explicar y son los micropasos. Y estos micropasos que les voy a mencionar nos ayudan mucho a la hora de trabajar con la autoconfianza. Estos principios de los micropasos en algún momento lo escuché en alguien y me pareció muy interesante y es súper sencillo de hacer y se los quiero explicar para que tú lo puedas aplicar en tu vida. Digamos que gran parte del cambio que nosotras queremos ver en nuestra vida se dan con pequeños pasos, ¿sí? Pequeños cambios y decisiones diarias que nosotras vamos tomando. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, todo gran logro es la suma de pequeñas victorias. Y a veces esas pequeñas victorias somos expertas en ignorarlas. Solo celebramos como la super victoria, y olvidamos esas pequeñas victorias que están en el camino y que son importantes celebrar. Esto es algo que a mí me gusta hacer bastante con mis pacientes y es, bueno, ponte a pensar esta semana qué fue una victoria para ti. Algo tan sencillo como haber logrado, no sé, 2 días a la semana poder hacer ejercicio. Eso para mí es una victoria y tengo que celebrarla por pequeña que sea. Pero es que esas pequeñas victorias son lo que sumarán para ese gran cambio. Entonces yo te pregunto, o por ejemplo hoy que es viernes, piensa de esta semana, ¿qué victorias puedes celebrar de ti misma? Que de pronto, no sé, pudiste manejar mejor tus emociones, que de pronto te pudiste comunicar de una manera más asertiva con otras personas, que de pronto te permitiste ser vulnerable. No sé, échale cabeza porque esas pequeñas victorias merecen ser celebradas por pequeñas que sean. De hecho, eso te va a generar en ti confianza. Entonces, celébrate porque necesitas hacerlo y no coloques en manos de otros esa celebración o que otras personas me estén aplaudiendo, me estén reconociendo. No, yo también lo puedo hacer. Entonces, sí, siéntate por lo menos un ratico y mira cuáles son esas victorias que puedes celebrar. Entonces, volviendo al tema de estos principios de los micropasos, son 3 pasos muy sencillos que te quiero enseñar. Y el primero es identificar tal vez algo que tú quieras trabajar sobre ti. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero trabajar en fortalecer el autoconcepto que tengo. Trabajar en el concepto que tengo de mí misma. ¿Listo? Entonces, yo ya descifré, yo ya identifiqué y dije, yo quiero empezar a cambiar eso. Y quiero trabajar en fortalecer ese autoconcepto. Ese es el primer paso. El segundo, lo que vamos a hacer es, bueno, identifiquemos en qué momentos de nuestra rutina diaria o de nuestros momentos del día yo puedo como trabajar en ese deseo que tengo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero trabajar en mi autoconcepto, lo que puedo identificar durante el día y es que cada vez que de pronto cada vez que me mire al espejo, digamos, es ahí donde voy a querer trabajar en mi autoconcepto. Y en tercer lugar, lo que podemos hacer es definir un micropaso relacionado con ese cambio y ese contexto. Entonces, aquí el ejemplo, ¿cuál sería? Siempre que pase por un espejo o cuando me mire al espejo, me diré algo bueno de mí misma en voz alta. Entonces, se dieron cuenta de esos 3 pasos tan sencillos que hice y era, el primero, identificar en qué quiero cambiar, en qué quiero trabajar. Segundo, durante el día, mirar en qué momentos de pronto puedo incluir ese pequeño pasito, ¿sí? Así tenga que trabajar, así sea mamá, así tenga 1000 cosas, pero saber que en el día yo puedo dedicarle algún momentico para poder trabajar en eso. Y ya sé que es al mirarme al espejo. Entonces ya sé que de pronto si voy por la casa y me encontré con un espejo, me tomo un pequeño momento para mirarme y decirme algo bueno en voz alta. No sé, seguí durante todo el día, después fui al baño a hacer mis necesidades y entonces vi nuevamente un espejo y mi foco ha sido ese, ¿no? Trabajar en mi autoconcepto. Entonces me vi en el espejo y vuelvo y me menciono otra cosa, ¿sí? Antes de ver todo lo negativo, de una mi enfoque va a estar en mirarme en el espejo y decirme algo bueno en voz alta. Vean, no podemos subestimar el poder de los pequeños cambios.
de los pequeños pasos y las pequeñas decisiones. Y esto que les estoy mencionando puede cambiar tu vida si tú lo empiezas a hacer. Entonces, cuando se une uno a uno de estos pequeños pasos, ¿sí? en tu vida, va a ser una gran diferencia en tu autoestima. A veces nosotras esperamos hacer como tremendas cosas para nuestra autoestima, pero no. Puedes empezar con algo muy sencillo, como estos micropasos que te acabo de mencionar. Entonces, ahí te los dejo para que tú los puedas poner en práctica. Identifica básicamente en qué es lo que quieres trabajar y de acuerdo a eso, desglosas esos pequeños micropasos. Ahora, quiero que vayamos a algo muy importante y son 4 principios que quiero compartirles básicos para ayudarnos a desarrollar confianza en nosotras mismas. Iván, yo quisiera tenerles como la respuesta así súper mágica, como que uno quisiera sanar sin tener que pasar por un proceso y que todo fuera súper fácil y que todo fuera así súper masticado y que me diera la magia sin yo tener que esforzarme. Pero en el tema de la autoconfianza, como en todo lo que hemos visto, requiere un proceso, ¿sí? Como lo veíamos el primer día, en autoconocimiento requiere un proceso. En amor propio es un proceso de paciencia, de constancia, de perseverancia. Y en la autoconfianza pasa exactamente lo mismo. Entonces, el primer principio básico que les quiero compartir con respecto a empezar a desarrollar más confianza en ti misma y es que primero podamos entender que nadie nace seguro de sí mismo. Y esto es algo que nosotras vamos aprendiendo en el mundo en el que nos rodeamos, el contexto en el que estamos, las afirmaciones de nuestros padres, las afirmaciones de otras personas. Esto es algo que no es que nazca como innato en nosotros, sino esto es algo que se va construyendo. Y quiero que como que de pronto lo tengas claro porque a veces como que uno piensa que es que alguien nació así ya súper confiado y súper seguro de sí mismo. Esto es algo que se fue aprendiendo, ¿sí? Todo se aprende. Y más en un mundo tan competitivo y tan individualista en el que estamos, donde hay tanta competencia, tú eres mejor, yo tengo, tú tienes, ¿sí? Se hace más difícil confiar en nosotras mismas frente a tanta comparación, pero también frente a tantas expectativas que vienen de todo lado. Entonces, por eso es importante que te recuerdes que todos aquí, incluyendo tú, yo y la persona que aparentemente tú la ves más segura, todos aquí estamos construyendo confianza en nosotros mismos y que esta característica no es innata en nosotros, sino que se va desarrollando poco a poco. Es un proceso. Y por eso ayer yo les hablaba acerca del amor propio. Una característica fundamental del amor propio y es ser paciente con nuestro proceso. Y es, si yo no soy paciente conmigo misma, entonces, ¿cómo voy a hacer? Necesito empezar a desarrollar más paciencia con mi proceso y abrazarlo. Y entender que tal vez a mí se me dificulta un poco más trabajar en mi confianza que a otra persona. Y está bien y no hay nada de malo en eso. Y aquí es donde tú haces las paces con eso y deja de estar peleando con tu ritmo. Abrázalo y siéntete orgullosa porque ese es tu proceso. Así que la autoconfianza requiere de paciencia contigo mismo y de perseverancia, de no cansarte, como yo les decía ayer. No te canses de creer lo mejor de ti misma porque lo puedes lograr. En segundo lugar, algo que nos ayuda bastante también el tema de desarrollar autoconfianza y es que tú te vas a volver más segura en la medida que hagas más de lo que a ti te da miedo. Y les pongo un ejemplo. Yo recuerdo la primera vez que yo hice un live por acá. Ustedes no se imaginan, a mí me dio hasta ganas de vomitar. Yo no podía ni comer, la ansiedad horrible. O sea, cuando yo terminé el live, terminé empapada. O sea, la primera vez que yo hice un live acá, que yo creo que fue hace como un año, pensé de una que me iba a ir re mal. Yo dije, ¿qué voy a decir? Me voy a enredar, me voy a equivocar. Fue terrible, fue terrible. Pero me he dado cuenta que en la medida
en que yo empiezo a hacer más de eso que me da miedo, voy ganando más seguridad. Aquí no hay de otra, amigas. Aquí no hay de otra. Uno quisiera no tener que pasar por eso, pero es necesario para ganar autoconfianza y es exponernos a eso que nos da miedo. Ese es un ejemplo solo con los lives. Ahora, en las historias, eso es otro tema. Yo duré trabajando durante mucho tiempo en recursos humanos y pues yo tenía mucha relación con personas, pero nunca por lado del tema de redes sociales. De hecho, jamás pensé entrar a esta plataforma y trabajar. Y ahorita ustedes de pronto me ven así súper confiado hablando y demás, pero ustedes no se imaginan la lucha y la batalla que yo vivía cada vez que hacía una historia, la borraba 4 o 5 veces, me criticaba, sudaba, decía, ay no, qué boba, qué es lo que estoy diciendo, o sea, era tremendo. Y hoy en día, cuando ya hago pues una historia, es más fácil, es más sencillo y me miro atrás y digo, wow, cómo he avanzado, cómo he crecido. Pero fue necesario exponerme, fue necesario eh, enfrentarme a eso que me daba miedo, ¿sí? Y bueno, tal vez este es en mi caso, no sé en el tuyo. ¿Cuáles son esas cosas que te dan miedo? Y es necesario que dejes de evitarlas porque si no, no vas a ganar confianza en eso. Sí o sí necesitas enfrentarlo. Otro ejemplo que les puedo colocar así sencillo de mi vida es como el tema de las montañas rusas. O sea, yo esa vaina no era capaz de subirme en mi vida. Y yo dije, no, tengo que ganar autoconfianza y me subo porque me subo. No, ese día yo grité, sudaba, o sea, literal, el cuerpo por la noche me dolía los músculos de toda la tensión que tuve durante todo el día. Pero al siguiente día lo pude disfrutar y fueron hábitos, vean lo que yo ahorita estaba diciendo, son comportamientos, son actitudes, son acciones que me llevan a hacerme sentir orgullosa de mí misma. Y entonces cuando me bajé de esa montaña rusa dije, lo logré, lo conquisté y me sentía, era orgullosa de mí. Y lo mismo en este tema de redes sociales, si yo miro atrás, créanme que hoy en día digo, wow, me siento orgullosa porque ha habido batalla tras batalla para poder hacer algo que me ha tocado salir de mi zona de confort, que me ha tocado empezar a crecer en otro tipo de habilidades, pero que he ganado confianza en la medida de que lo he enfrentado. Mandela tiene una frase que me encanta y se las quiero compartir y esa frase dice, el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Entonces, enfrenta esas situaciones que te atemorizan para que puedas desarrollar confianza en ti, ¿sí? Es necesario hacerlo. Si, no sé, le tienes pavor a espacios donde hay mucha gente y te sientes pequeñita, porque veo que esto también pasa mucho cuando también hay como esa baja autoestima o ansiedad del exponernos a lugares donde de pronto yo llego y todo el mundo se queda mirando. Esa era otra cosa que a mí me daba pavor. Yo decía, yo allá no me asomo, sacaba muchas excusas para no ir a reuniones sociales en donde, y más si uno llegaba tarde, ¿no? Que uno llega y todo el mundo se para y lo mira a uno y uno es como, Dios mío, le empieza a uno a sudar, se pone caliente la cara, bueno. ¿Cuál es la única forma de poder ganar esa confianza en esos terrenos? Y es exponiéndome a ellos. Entonces tal vez al principio empiezo con algo pequeño, después con algo más fuerte y después con algo aún más fuerte. ¿Sí? Tú misma vas mirando cómo es tu ritmo y qué te va funcionando a ti. Lo que te funciona a ti no me funciona a mí, no le funciona a otro. Por eso es importante conocernos y saber, bueno, particularmente a Lorena Flores, qué le sirve, ¿sí? Y en base a eso, pues ajustalo y lo haces. ¿Listo? Entonces, entender que en esos momentos donde nosotras tenemos miedo, son oportunidades para desarrollar cualidades. Y aquí quiero que de pronto empecemos a cambiar ese concepto que tenemos frente a las cosas que nos dan miedo. Siempre frente a esa situación hay una oportunidad de desarrollar algo, hay una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Y como yo les decía ahorita con la historia, yo me miro atrás y yo siento que he crecido un montón como profesional, como persona, en mi seguridad, en mi autoestima, porque
Parte de lo que yo comparto aquí es el proceso que yo he tenido que vivir conmigo misma desde hace mucho tiempo y ha sido un tema con el cual he tenido que luchar bastante. Entonces, hoy miro atrás y me siento orgullosa, pero aquí es donde vuelvo a eso y es, esa autoconfianza se gana con esas acciones y esos comportamientos y esas actitudes que me hacen sentir orgullosa de mí misma. Así que si hay comportamientos que más bien lo que haces es sentirte como frustrada de ti, bueno, examina esos comportamientos y empieza a hacerle un cambio a eso automáticamente. ¿Listo? En tercer lugar, es importante que entendamos que la autoconfianza se construye poco a poco, paso a paso, ¿sí? A veces quisiéramos como levantarnos y ya, ser súper confiadas en la vida, que nada me afecte, la súper seguridad para todo. No, eso no pasa. Hay mujeres que de pronto se les facilita más que a otras y a veces uno admira eso de otras y uno dice, wow, quisiera ser igual de segura de ella. Pero vuelvo y digo, es mi proceso, es mi ritmo y poco a poco voy a ir construyéndolo y voy a ser paciente conmigo. Entonces desarrollar confianza es un proceso que requiere paciencia, que requiere perseverancia, que requiere constancia. Nadie desarrolla confianza en sí misma de la noche a la mañana. Y si alguien dice que, mejor dicho, nació así súper confiado, pues no sé, o sea, que nos dé el secreto, o sea, porque, porque bueno, de pronto uno ve en los hombres que son un poco más confiados, pero también tienen sus lados, o sea, yo sí pienso que todos en alguna área nos tambalea esa parte de esa falta de seguridad en nosotros mismos. Y esta parte de la seguridad y la confianza es como una mata, una flor que tú tienes que necesita ser regada, que necesita ser nutrida para que ella crezca, para que ella dé fruto y no se marchite. Lo mismo sucede en el caso de nosotros con la autoconfianza. Yo tengo que todo el tiempo generar acciones, regarme, nutrirme para poder florecer y para poder fortalecer. Así que aquí es donde funciona y me parece importante que aquí podamos valorar y sacar los micropasos que les expliqué anteriormente. Esos micropasos nos van a llevar lejos. Y no olvides, como yo te decía, celebrar esos pequeños pasos y esas pequeñas victorias. Me pasa mucho que en las sesiones terapéuticas les cuesta mucho conectar con esos pequeños pasos. Y cuando yo le digo, wow, eso es un gran paso, aplaudite, ellas se quedan mirando y dicen, pues son pasos, es algo que celebrar. Y me dice, a ver, es algo por lo cual sí hay que celebrar, ¿sí? Lo que pasa es que nos quedamos enfocados o que en algún momento en casa desde pequeños nos celebraron fueron los grandes logros y los pequeños avances eran como, sí, como poca cosa. Y nos acostumbramos a hacer lo mismo en nosotras. Entonces, que se levante ahora en ti ese deseo de celebrarte por pequeño que sea. Y por último, está bien, por último, parte de esto que les estaba compartiendo, de esos principios básicos para ayudarnos a desarrollar la autoconfianza, es, es el hecho de entender que está bien sentirnos incómodas en el proceso. Siempre va a haber incomodidad, ¿sí? Y eso es lo que uno quiere evitar. Eso es lo que uno quiere evitar. Y más si en algún momento nosotros vivimos en nuestra vida esa herida de abandono, una de las máscaras que nosotras utilizamos y en nuestro día a día siempre va a ser el querer huir de la situación y evitarla a toda costa. Y date cuenta de esto cómo se ve en nuestro día a día. Y por eso es que de pronto esos ambientes donde me empiezo a sentir incómoda en el proceso me generan demasiada ansiedad. Entonces acá es importante entender, ¿sí? Que el sentirse incómoda en el proceso hace parte de eso y que está bien, ¿sí? Y que no va a ser tan chévere. Entonces, si estás decidida a avanzar en esa confianza en ti, es necesario que sepas que ese proceso va a ser incómodo y que seguramente ese proceso te va a sacar de tu zona de confort. Ahora, yo te pregunto, el que te muevan de tu zona de confort te genera mucha ansiedad, no sabes cómo lidiar con la incertidumbre, porque el hecho de que nos muevan de la zona de confort mueven muchas emociones en nosotras.
Y una de esas principales es el tema del control, ¿no? Entonces, cuando yo me muevo en mi zona de confort, no puedo tener el control de las cosas. Y eso de pronto te puede generar demasiada ansiedad, ¿no? Y por eso evitamos el proceso a toda costa y nos resistimos y evadimos y decimos, ay no, mejor no me enfrento a eso, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas que sí o sí hace parte del proceso. Dice, sí, a mí me genera demasiada ansiedad. Así es, yo no sé lidiar con la incertidumbre. Es que mira que parte de la incertidumbre tiene que ver con el control, ¿sí? Pero también dentro del control está el perfeccionismo y dentro de ese perfeccionismo tienen sus raíces que son los temores. Entonces, no sé, tengo temor a ser expuesta, siento que no soy suficiente. Por eso es importante como empezar a desglosar todo. Siempre hay una raíz que uno puede trabajar en ella. Estoy viviendo un proceso así, no ha sido fácil. Pero en esos procesos uno ve demasiado crecimiento. Lo que pasa es que uno se quiere resistir, ¿no? Entonces, bueno, pregúntate con respecto a ese tema del salir de tu zona de confort. De pronto vean que en mí yo descubrí que eso era un disparador en mi vida. Y disparador me refiero a que toda situación que me mueve mi zona de confort automáticamente tiene la capacidad de, es como si hubiera una bomba dentro de mí, ¡pum! Estallo con qué, con pensamientos como no voy a poder, no lo voy a lograr, algo malo va a pasar y me genera mucha ansiedad, me empiezan de pronto a sudar las manos, mi manera de pronto de no enfrentar es como resistirme, huir, evadir, ¿sí? Pero eso lo he empezado a entender en la medida que he ido conectando conmigo misma y me he ido conociendo. Y yo ya sé que toda situación que me mueva de mi zona de confort es algo que provoca eso en mí. Y por eso tengo que mirar la forma también de anticiparme, de generar herramientas que me ayuden a poder solventar y surfear esa ola, porque sé que eso es de pronto una constante en mi vida, que en algún momento luchaba más con ella, pero ahorita cada vez ha ido mejorando y ya cada vez es como menos la ansiedad que me genera la incertidumbre. A mí me da temor a no ser suficiente en la mayoría de los aspectos de mi vida, de trabajo y relaciones. Sí. Bueno, acá qué más dicen. Bueno, ahí las estoy leyendo y creo que varios de ustedes se identifican. Entonces, para Hilda puede ser eso, para ti de pronto puede ser otra situación. Entonces, sí o sí ganamos autoconfianza cuando entonces me enfrento a eso del trabajo que de pronto me da temor. Voy ganando más autoconfianza cuando me enfrento a esas relaciones, a esos ambientes sociales que me generan de pronto mucha ansiedad. La única forma de poder ganar autoconfianza es enfrentando y entender que el proceso no va a ser chévere, sino que va a ser algo incómodo, pero que hace parte del proceso y que está bien. Cuando te sientas así incómoda en ese momento, recuérdate que la incomodidad es el camino al aprendizaje y que hay algo que puedes aprender de esa situación. Así que es importante que nosotras encontremos un equilibrio que nos ayude a poder salir adelante y que podamos tener en cuenta nuevamente, como les decía antes, es que este proceso requiere tiempo y requiere perseverancia y paciencia con nosotras mismas. Entonces, bueno, espero que esto que acabamos de hablar, a veces uno quisiera como que de verdad, como lo que yo les decía, que nos dieran a nosotros el, como la respuesta perfecta para trabajar en nuestra seguridad sin que nos cueste absolutamente nada y no es así. Vean lo que hablábamos anteriormente. Así que quiero invitarte ya para cerrar este live y es, bueno, pensemos en toda aquella actitud que disminuye mi autoestima y que me roba mi valor. Y orientémonos más hacia esos comportamientos, hacia esas actitudes que me van a hacer sentir orgullosa de mí misma. Y recuerdo el tema del macroproceso, ¿sí? Que les explicaba. Esos microprocesos, perdón, que es que macroproceso, ese microproceso te va a ayudar bastante en esto, ¿sí? Acá alguien dice,
Voy ganando autoconfianza cuando salgo de mi zona de confort, enfrentando mis miedos. Así es, tal cual, ¿sí? Como yo lo estoy haciendo hoy. Es que de verdad yo me pongo a pensar los primeros lives que yo hice, vean, yo hasta volvía y veía la grabación y todo el tiempo decía, pero yo, ¿por qué dije eso? Yo no debía haber dicho eso. Hasta me criticaba en la forma de hablar, en mirarme y demás. Y yo dije, no, chao, o sea, ya no más. Tengo que tener actitudes que a mí me ayuden o comportamientos que me ayuden a ganar confianza. Y más bien no esas actitudes o comportamientos que me ayuden a mí a destruir esa confianza en mí misma. Y pues si yo me quedo mirando lo que dije, no dije, la cara que hice, que cómo se me vio la nariz o el diente, en fin, pues son comportamientos que yo voy a tener que van a destruir y bajar mi autoestima. ¿Mm? Entonces, bueno, qué chévere poder compartir con ustedes que este proceso sea un ámbito de transición para todas. Así es, como yo les decía anteriormente, en enfrentar ese temor hay aprendizaje y hay crecimiento. Cambiemos el concepto que tenemos de las cosas nuevas, y es que en lo nuevo es que hay crecimiento y también aprendizaje. Lore, ¿me podrías recordar el nombre del documental? El día de hoy yo lo publiqué en mis historias de Instagram. Ahí coloqué la fotico del documental que estuve recomendando el día de ayer. ¿Cómo mantener tu autoconfianza cuando los de tu alrededor no creen en ti o te subestiman? Es que ahí hay un pequeño error de nosotros, y es que tú no puedes poner tu confianza en manos de otros, ¿sí? Y así no crean en otros. Cuando yo tengo una clara identidad, cuando yo tengo una clara autoestima en mí, así otros no crean, yo voy a seguir creyendo en mí misma. Y yo no puedo poner mi nivel de confianza de acuerdo en cómo otros confíen en mí. Entonces, si otros confían en mí, entonces yo confío en mí, creo en mí, soy segura de mí misma. Y entonces, si otros no tienen esa seguridad hacia ti misma, entonces, ¿dónde va a quedar mi valor? Es que a eso era lo que yo les mencionaba el día de ayer, y es que muchas de nosotras colocamos nuestro valor en los logros o en las otras personas. Y cuando no recibimos eso de las otras personas, pues entonces nosotros decimos, no valgo, no soy nada, no nada, ¿sí? Y es que yo no puedo poner mi valor en el aplauso del otro, yo no puedo poner mi valor en el comentario de la otra persona. No, es que yo valgo por lo que yo ya soy. Yo no valgo por la cantidad de cosas que hago en mi casa, yo no valgo por la cantidad, hablaba con alguien que decía, yo me sentía valiosa porque mantenía la casa así súper limpia, y que llegaba mi esposa y veía eso así súper deslumbrante, y su valor estaba en el aseo que hacía en la casa. Y entonces cuando no hacía aseo y veía desorden, entonces decía, no valgo, no he hecho nada con mi vida, soy la peor mamá, soy, o sea, entonces vuelve y juega, y es como, por eso es que el tema de la autoestima no es algo que se trabaja externo, sino la autoestima es algo que se trabaja en nuestro interior, con nosotras mismas, que independientemente de que otros no crean en mí, pues no, o sea, yo voy a seguir confiando en mí. De hecho, este tema de las redes sociales, al principio mucha gente no creyó en mí y me escribió de una como diciéndome, tú en redes sociales sabes que te vas a volver influencer. Ese eran los comentarios. Y yo dije, si yo me hubiera quedado en eso, pues, o sea, no estaría acá. Obviamente en su momento sí me afectó, tengo que reconocerlo, pero ya hoy en día digo, mi valor no está en el comentario, mi valor no está en el número de seguidores que yo tenga, mi valor no está en la cantidad de likes y comentarios, mi valor no está en la cantidad de dinero que yo gane, no, mi valor está en lo que simplemente yo ya soy, lo que yo tengo, y eso es lo que me hace valiosa. ¿Mm? Entonces eso es lo primordial de la autoestima, y es que yo no puedo poner mi valor en otros, no puedo poner mi valor en un logro, en una carrera, en una profesión, en una posición, porque si tu valor está ahí, estás mal porque el día en que eso no suceda, entonces ¿qué? ¿Mm? Entonces ahí es donde debe haber como una corrección de eso. Gracias, Lore, dice Juanita, no, gracias a ti. Y bueno, chicas, ya estamos llegando pues a nuestra final de esta semana de la autoestima. Me siento muy agradecida
por todas las personitas que se conectaron acá. De verdad que muchas gracias. Espero que estos 3 días haya sido oro para ustedes, haya sido muy valioso, sobre todo les haya ayudado a identificar, porque aquí hay algo muy tremendo que me parece de este live y lo que quería es que ese versículo que dice cómo conocerán la verdad, y es la verdad la que te traerá libertad. Y cuando yo empiezo a conocer la verdad digo, wow, yo no tenía entendimiento de esto, yo no sabía aquello. Y creo que esto fue lo que sucedió en esos 3 días, porque varios de ustedes me escribieron, Lore, yo no tenía ni idea de lo que tú contaste, creo que necesito ayuda. Y si tú fuiste de las personas que de pronto me escribió para mirar todo el tema de terapia, te invito a que de pronto no me escribas por el DM de Instagram, sino en mi perfil. Yo tengo un link que tú puedes darle ahí y automáticamente te direcciona al WhatsApp para poderte dar toda la información con respecto a las sesiones terapéuticas. Entonces, espero que este tiempo haya sido revelador para ti, que te haya animado a trabajar cada día más en tu autoestima, pero sobre todo hayas podido entender que no eres la única en este viaje, sino que somos todas trabajando en él y construyéndolo. Y que, como yo decía anteriormente, es un proceso. Vamos poco a poco, un día a la vez, a mi ritmo, y saber que estoy bien y abrazo mi proceso, porque es mi manera de sanar, es mi manera de ir poco a poco trabajando en mí misma. No, gracias a ustedes, acá las estoy leyendo. ¿Cuándo vuelvo a hacerlo? Bueno, voy a mirar a ver si vuelvo a hacer esta semana de la autoestima un poco más intensa. Por ahora lo hice así porque la próxima semana sale, o bueno, este fin de semana sale a la venta un taller en el cual he trabajado muchísimo, y también en mi vida lo he trabajado bastante, y es sanando la herida del abandono. Si tienes la oportunidad de entrar en ese taller, te animo a hacerlo. Realmente este taller es para, yo pienso que todos en algún momento hemos vivido esta herida de abandono, y esta herida de abandono está muy relacionada con la de rechazo. Después también voy a sacar ese taller, pero por ahora esa de abandono, esa básicamente para quienes serían, bueno, si a ti te cuesta poner límites, si eres de las personas que tiendes a entrar en relaciones de dependencia emocional, o que te enganchas fácilmente no solo en relaciones, sino con cosas en particular dependientes, si eres esa persona que constantemente piensa que no eres valiosa o merecedora de cosas buenas, bueno, yo voy a estar sacando la información este fin de semana. Si puedes meterte a este taller, te invito a hacerlo, y pues por allá también nos vemos. Bueno, acá dicen gracias, Lore, muchas gracias, gracias, gracias. Aprendí muchísimo, con ganas de aplicar muchas cosas de mi autoestima, ser mejor humano, esa es la idea, qué chévere. Gracias, Lore. Pame, amé todo. 1 Corintios 13, el amor de Dios nos sana y está basado en el amor propio, así es. Muchas gracias, Lore, fue bastante enriquecedor. Bueno, me encanta eso. Miren que con esto que ustedes me escriben, me puedo dar por bien servida, y la verdad puedo dormir tranquila. Digo, cumplí mi misión en esta tierra. Ha sido enriquecedor. Cuando sale el taller, bueno, el día de ayer, el día de mañana ya lo empiezo a mover por redes sociales para que ustedes se puedan empezar a inscribir y lo puedan comprar. Ese taller va a ser el 1 y el 2 de octubre. Viernes son 2 horas de 7 a 9 de la noche, y el sábado va a ser de 8 a 10 de la mañana. Vamos a estar 2 psicólogas, una persona de mi equipo y yo dando este taller. Va a estar súper chévere. Adicional a eso, contarán con recursos adicionales en Telegram, donde les apoyaremos, les haremos recomendaciones, les haremos seguimiento, y dentro del taller también van a tener ejercicios guiados. Entonces, pues de verdad que está bien, bien, bien chévere. Entonces les recomiendo. En cuanto va a estar el taller, bueno, en pesos colombianos va a estar en 120.000 pesos, y en dólar $35. Igual estén pendientes porque voy a estar subiendo toda la información este fin de semana. ¿Listo? Eres un instrumento de sanidad. Qué chévere. Cristi, chévere. Bueno, muchas gracias a todas. Deseo que tengan una feliz noche, que puedan disfrutar su fin de semana. Gracias, gracias por acompañarme. De verdad que me encantó compartir con ustedes.
Es un placer y bueno, creo que cumplí mi misión en esta semana de la autoestima. Les mando un abracito, que pasen muy buena noche y que estén muy bien. Espero vernos pronto, de pronto en otros live. Vamos a ver qué se me ocurre. Tengo por ahí pensado unos de ansiedad, que este es otro tema que veo que eh, somos varios como luchando con eso, ¿no? Un abrazo, que tengan buena noche. Bye. Chao, chao.